Muy buenas tardes a todos. Si van tomando ya asiento los pocos que quedan libres, da gusto ver cómo lunes tras lunes la sala de la Diputación se llena para acompañar a Aluex en su ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos y bienvenidos un lunes más a estas tardes que Aluex desarrolla en el Salón de Actos de la Diputación de Albacete, un espacio, como ya estamos viendo, muy consolidado como punto de encuentro para la divulgación, para el conocimiento y el aprendizaje en nuestra ciudad. Como siempre, comenzamos expresando nuestro agradecimiento a todos los patrocinadores que hacen posible que cada lunes estemos aquí presentes, muy especialmente a la Fundación Global Caja por su apoyo constante a la actividad cultural y formativa, también a la Tribuna de Albacete por su constante fidelidad, contribuyendo así a mantener vivo este espacio tan enriquecedor. Estrenamos hoy un nuevo bloque temático dentro del curso de Aluex, dedicado a la investigación y al conocimiento médico, y lo hacemos con una conferencia de enorme interés y actualidad. Tenemos el honor de recibir a doña María del Mar Arroyo Jiménez, catedrática de Anatomía y Embriología Humana, investigadora principal del Laboratorio de Neuroanatomía Humana en la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha, licenciada en Ciencias Biológicas y doctora europea en Neurociencias. María del Mar Arroyo se especializa en el estudio del sistema nervioso humano, la neuroanatomía y los mecanismos moleculares asociados al envejecimiento cerebral. Ha trabajado en centros de referencia como el Instituto Cajal del CSIC y el Instituto Pasteur en París y dirige líneas de investigación pioneras en España sobre envejecimiento, conectividad neuronal y enfermedades neurodegenerativas. Ha dirigido 5 tesis doctorales, publicado más de 80 artículos científicos, participado también en proyectos financiados por la Unión Europea y colabora activamente con universidades internacionales como la de Pensilvania, con quienes desarrolla mapas tridimensionales de regiones cerebrales esenciales para la memoria. Actualmente es IP de los proyectos nacionales, de 2 proyectos nacionales y miembro de múltiples redes de investigación en neurociencia, salud y envejecimiento. La conferencia de hoy, titulada «Cuando la memoria falla, ¿es siempre Alzheimer?», nos invita a comprender que no todas las pérdidas de memoria están asociadas a esta enfermedad y que existen diversas patologías neurodegenerativas como el Parkinson o la demencia con cuerpos de Lewy que afectan a millones de personas. A lo largo de su intervención exploraremos qué ocurre en el cerebro cuando proteínas como la tau, la beta-amiloide o la alfa-sinucleína comienzan a acumularse, provocando la muerte neuronal y el deterioro cognitivo. La profesora Arroyo nos va a explicar también cómo, gracias a técnicas de resonancia magnética de alta resolución, inteligencia artificial y el estudio de cerebros donados, se puede detectar patrones de atrofia cerebral mucho antes de que los síntomas sean visibles. El objetivo es claro y esperanzador: comprender mejor cómo y cuándo empieza el daño cerebral para poder actuar antes de que la memoria nos falle. Será sin duda una conferencia esclarecedora, rigurosa y profundamente humana, que nos ayudará a entender mejor la complejidad del cerebro y la importancia de la ciencia en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas. Escuchemos a doña María del Mar Arroyo Jiménez para hablarnos de memoria y Alzheimer. Hola, en primer lugar, muchísimas gracias por haberos acercado hasta aquí a acompañarme esta tarde y espero que la tarde sea bonita y que generen vosotros nuevos recuerdos que sean perdurables a lo largo del resto de vuestras vidas. La idea de lo que os voy a explicar hoy es porque todo el mundo sabemos que la enfermedad de Alzheimer tiene como causa o como síntoma principal la pérdida de recuerdos. Esto es algo que está en la población general y que todos sabemos que es así. Y debido a que, bueno, pues una de las razones principales que empieza a preocuparnos y uno de los efectos principales que tiene esta enfermedad es que afecta a las personas más mayores, pues evidentemente cuando empezamos a tener olvidos, la primera pregunta que uno se hace es: madre mía, la memoria me está fallando, ¿tendré ya la enfermedad de Alzheimer?
Todos sabemos que es una enfermedad que a día de hoy es incurable, no hay ningún tratamiento para ella y, por tanto, pues es una enfermedad a la que todos arriesgamos en algún momento a tener esas posibilidades de sufrirla. Entonces, a mí me gusta empezar contestando a las preguntas, porque me gusta mucho que me hagan preguntas los alumnos. Yo os invito a que en cualquier momento me paréis y me preguntéis aquello que no pueda quedar suficientemente claro, aunque intentaré no irme por las ramas y ser lo más concreta posible. Entonces, no toda pérdida significativa de memoria supone que la persona tiene o va a tener una enfermedad de Alzheimer. En este sentido, la charla de hoy pretende 3 objetivos. El primero de todos es desmitificar la relación entre pérdida de memoria y enfermedad de Alzheimer. Hay otras causas que pueden provocar también pérdida de memoria y que en ese caso sí que son curables y son abordables por parte de la clínica y que podemos tomar medidas para solucionar ese problema. La segunda es conocer cuáles son las causas más comunes de demencia, aunque en realidad ahí os voy a mentir un poquito porque no se conoce cuál es la causa que inicia la enfermedad neurodegenerativa del tipo que sea. Esto es un problema porque sí que sabemos que hay proteínas que funcionan mal en el cerebro, pero no sabemos qué causa ese daño. Si no sabemos lo que causa el daño, difícilmente podemos desarrollar tratamientos para poder paliar esos síntomas. Y este es realmente el gran problema, el gran drama de este tipo de enfermedades. Pero en Albacete, como os ha comentado amablemente la persona que me ha introducido, pues hacemos unas investigaciones dentro de la vanguardia de lo que son las enfermedades neurodegenerativas e intentamos aportar nuestro granito de arena para dar solución a este tipo de patologías. Y también, bueno, pues al final acabaremos con algunas recomendaciones para saber cuándo hay que empezar a preocuparse y cuándo realmente qué podemos hacer para prevenir estos problemas de memoria, ya que, como en todas las enfermedades, siempre hay cosas que podemos hacer para retrasar al máximo posible la aparición de estas enfermedades. Me vais a perdonar porque he visto tanta gente que me he empezado abrumando y me he dado las gracias a LUEX por haberme invitado un año más a participar aquí con vosotros y estar aquí con todos vosotros compartiendo esta tarde. Bueno, pues la pregunta obvia primero es ¿qué es la memoria? Todos tenemos recuerdos, todos sabemos lo que son los recuerdos, todos sabemos que son parte de nuestra vida esencial. Necesitamos aprender a utilizar una cuchara, necesitamos aprender a conducir, necesitamos aprender a saber qué significan las diferentes letras que forman las palabras y que generan en nosotros recuerdos. Pero la definición clásica de memoria es que es la capacidad del cerebro para hacer 3 cosas: codificar, almacenar y recuperar de nuevo la información que hemos almacenado para cuando la necesitamos. En este sentido, es un proceso fundamental en nuestras vidas. Hay por ahí muchísimos libros que dicen que no somos nadie si no tenemos memoria, si no tenemos recuerdos, si no guardamos la esencia de nosotros mismos en nuestro cerebro. Por lo tanto, para el ser humano es un hecho relevante el tener memoria y el tener recuerdos. Hay factores como el envejecimiento normal, la ansiedad, el estrés, la depresión o incluso algunos medicamentos que pueden dar lugar a la pérdida de memoria. Y esto es importante tenerlo claro porque a ver quién es el que aquí no ha perdido nunca las llaves o no se acuerda del número de teléfono de su hijo en un momento determinado porque tiene mucha prisa, tiene que llamarle, lo ha dicho 20.000 veces, lo ha marcado 60.000 y sin embargo llega un momento estresante y no somos capaces de recordar ese evento. Bueno, esos son hechos normales. Eso nos ocurre a todo y no tiene que ver con una clínica, sino con una asociación con otras circunstancias. También hay factores que afectan a la memoria que tienen que ver con otras patologías o con deficiencias de vitaminas, como es la vitamina B12. Problemas tiroideos, el mantenernos aislados de la sociedad. Cuando una persona se arrincona, se queda en casa, normalmente también tiene problemas de memoria. Y como he dicho antes, trastornos importantes como la ansiedad o la depresión pueden dar lugar a pérdidas puntuales de memoria. Por lo tanto, es un evento que va a acompañarnos a lo largo de nuestra vida sin necesidad de que esté asociado a una enfermedad. ¿Qué enfermedades entonces afectan a la memoria? Pues en general, cuando hablamos de enfermedades que afectan a la memoria, hablamos de un grupo de enfermedades. Hablamos de lo que denominamos demencias. Las demencias engloban varios tipos de enfermedades, no son una única enfermedad, aunque la enfermedad más conocida, la demencia más conocida, es la enfermedad de Alzheimer, porque es la que afecta a la mayor parte de la población mundial. En este sentido,
Estas demencias tienen la característica de que no solamente afectan a la memoria, sino que afectan a otras formas o, digamos, estados cognitivos de las personas, como por ejemplo el orientarse dentro de un entorno que sea familiar o realizar actividades cotidianas, como es peinarse o lavarse o abrocharse un botón, cosas tan sencillas y tan del uso diario. La característica de todas estas enfermedades tipo demencia es que ninguna de ellas mejora con el tiempo. Al contrario, a medida que va pasando el tiempo, estas enfermedades progresan y empeoran cada vez más, disminuyendo así la calidad de vida del paciente y de las personas de su entorno, porque estas enfermedades, la característica importante que tienen es que no solamente afectan a la persona que la sufre, sino a todo el entorno que ve cómo su familiar pues se va desdibujando en ese sentido y tiene que acompañarlo y ayudarle a hacer cosas del día a día cotidiano. En este sentido, es importante que recordéis que aunque la edad es el factor principal que afecta a este tipo de enfermedades, de las demencias, no es el único factor y no todas las personas, a medida que envejecen, van a desarrollar una demencia. Esto es bastante ilustrativo porque conocemos casos de personas que tienen 90, 95 años y son capaces de desarrollarse en su entorno diario con perfecta naturalidad y pueden aprender incluso a tocar el piano o alguna actividad nueva que les llame la atención. Por lo tanto, no es un hándicap el hacerse mayor, al contrario, tiene también sus ventajas, ¿no? En el mundo es una enfermedad muy prevalente, es la 7ª causa de defunción. Por supuesto, por encima de ella pues tenemos enfermedades como el cáncer o el COVID incluso, que está dando patologías respiratorias que provocan la muerte, pero ser la 7ª causa de muerte es muy importante. Y sobre todo lo más importante es que, como veis aquí en el esquema, esta enfermedad afecta a muchísima gente. 57 millones de personas en todo el mundo en el año 2021 estaban diagnosticados con algún tipo de demencia. Eso quiere decir que es una enfermedad muy prevalente. Y la tendencia no va a disminuir. Como os digo, es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva y se espera, fijaros ahí, que para el año 2050 haya más de 131 millones de personas en el mundo entero que sufren algún tipo de demencia. Dentro de ello, tenemos que también tener en cuenta que esta enfermedad afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. No se sabe por qué, pero sí afecta más, tiene un patrón más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y como os decía antes, en este momento, aunque tenemos un arsenal farmacéutico extraordinario, no disponemos de un tratamiento específico para curar la demencia. Por lo tanto, es una enfermedad que en este sentido nos preocupa. Entonces, me gustaría que fijaseis esta idea, y es que no todas las enfermedades neurodegenerativas van a dar lugar a demencia, pero no todas las causas de demencia van a dar lugar a enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, no hay una liazón entre las dos cosas al mismo tiempo. Vale. Hay algunos de los factores de nuestra vida cotidiana que se sabe que aumentan el riesgo de sufrir algún tipo de demencia. La edad, como he dicho, es la mayor. Y claro, aquí pues la pregunta más importante es cuándo se considera que somos mayores, ¿verdad? En un mundo en el que vivimos, donde cada vez prolongamos más la edad de vida media, y ahora mismo la edad media de supervivencia en las mujeres es en los hombres es de 83 años y en las mujeres de 85 años, pues una persona de 65 años podemos decir que es relativamente joven. Sin embargo, a partir de esa edad es cuando empieza a haber un mayor porcentaje de demencias dentro de la población. Aumenta progresivamente, siendo los 80 años, digamos, la edad donde hay mayor riesgo de sufrir alguna demencia y, evidentemente, a mayor edad, pues mayor deterioro. Otro factor importante es la hipertensión arterial o enfermedades como la diabetes, que también pueden dar y pueden cursar con demencia. Algunos de los hábitos que sabemos que son nocivos para nuestra salud, como el tabaquismo o el consumo de bebidas alcohólicas, también pueden influir y pueden dar lugar a demencia. Y, muy importante, la actividad física. El sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso son también factores de riesgo para sufrir demencia. Por lo tanto, pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces,
Yo creo que en este punto todos tenemos claro que la demencia va a estar causada por distintos tipos de enfermedades, no es una única enfermedad, es un grupo de enfermedades y están causando lesiones directas sobre el encéfalo, sobre el cerebro. Por lo tanto, es un daño que va dirigido a un órgano específico, aunque puede tener su origen en cualquier otra parte de nuestro organismo. Y ahí hay mucha discusión y muchos estudios científicos al respecto. Como os decía, la enfermedad de Alzheimer es la más prevalente de todas, afecta entre el 60 y 70% de los casos que han sido diagnosticados como demencia y por eso es la enfermedad más conocida dentro de este grupo. Quizás esta foto, pues no sé si la habéis visto mucho, la habéis visto poco, pero claro, cuando alguien tiene una enfermedad que tiene el nombre de un caballero, pues lo mínimo es presentar, ¿no?, al responsable de ese descubrimiento. En este caso es un psiquiatra y es un neurólogo alemán que describió la enfermedad de Alzheimer allá por el año 1906, hace más de 125 años. Por lo tanto, es una enfermedad que no es del todo desconocida y a pesar de todo ello, pues como os digo, todavía no tenemos una visión clara de cómo diagnosticar y tratar esta enfermedad. El descubrimiento más importante de Alois Alzheimer lo hizo trabajando en su clínica psiquiátrica, donde encontró esta paciente que con el aspecto que tiene nadie diría que en esa foto tiene 51 años, ¿verdad? Especialmente en la edad que vivimos. Lo que llama la atención, aparte del deterioro físico que es evidente en esta paciente, es que Alois Alzheimer, cuando hablaba con ella, veía que iba teniendo pérdidas de memoria. Él tenía que presentarse cada vez que veía a la paciente. Y la paciente no era capaz de recordar quién era esa persona que entraba todos los días a visitarle. Además, tenía cuadros de confusión y, evidentemente, ese deterioro físico viene dado porque olvidaba pues, cómo asearse, cómo limpiarse, cómo comer, cosas de la vida pues, muy diaria. Esta persona falleció a los 51 años y, tras su muerte, el mayor acierto de Alois Alzheimer fue realizar la autopsia del cerebro de esta paciente y describir lo que allí pasaba. Y lo que a él le llamó la atención es que de todas las partes del cerebro, la que se veía más afectada era la capa externa, lo que llamamos la corteza cerebral. Esa corteza cerebral se encontraba disminuida, atrofiada, y por tanto la acuñó como una enfermedad grave, puesto que había visto la sintomatología de esta paciente, que además era característica de esa parte concreta del encéfalo, de la corteza cerebral. Muchos estudios después pues, han ido desvelando ciertos mecanismos, vías de diagnóstico, algunas proteínas que están involucradas en este daño cerebral. Y bueno, pues ese es el objetivo que ahora nosotros también tenemos como parte del equipo de aquí. Lo que voy a continuación a contaros es intentar definir con más precisión cómo se forman los recuerdos. Claro, sabemos lo que es la memoria, pero ¿cómo formamos esos nuevos recuerdos? ¿Cómo los construimos? ¿Qué entorno necesitamos? ¿Qué hace que se pierdan esos recuerdos? Es decir, ¿qué pasa con aquellas células que en algún momento determinado mueren y su muerte es la que provoca que no seamos capaces de generar nueva información? ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Claro, nos interesa, como en cualquier enfermedad, hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Cuando ya estamos en estadios muy tardíos de las enfermedades, de las demencias, si lo que ha ocurrido es que tenemos una atrofia de la superficie que envuelve el encéfalo, de la corteza cerebral, no hay forma de volver hacia atrás, porque las células ya han muerto. Por lo tanto, lo que nos interesa es hacer un diagnóstico precoz, lo más temprano posible, para intentar paliar o intentar, digamos, frenar el avance de la enfermedad en la medida de lo posible y con las herramientas que actualmente disponemos. Por supuesto, el conocer todos estos mecanismos y el conocer toda esta información ayuda a la industria farmacéutica y a los científicos a desarrollar nuevos fármacos, nuevas terapias encaminadas, pues ahora sí, a curar esa enfermedad. ¿Vale? Por lo tanto, esto que son retos de la medicina actual, del siglo XXI, es lo que voy a intentar desbrozar sin entrar mucho en detalle. Si alguien quiere luego algún detalle, pues no me importa contestar, ir más al detalle, pero intentaré ir por las cosas más genéricas para que todo el mundo pueda un poco seguir este seminario. Entonces, ¿cómo se forman los recuerdos? Hemos dicho que la memoria tenía tres etapas importantes. La primera de ellas, la codificación, la segunda, el almacenamiento, y la tercera, la recuperación de la información.
Esto es, en realidad, cómo se forman los nuevos recuerdos. Necesitamos esas 3 etapas. Y necesitamos estructuras que, además de la corteza cerebral, que es la que se veía afectada en la enfermedad de Alzheimer, son, digamos, los motores para que se generen esos nuevos recuerdos. Ese motor, la región más importante del cerebro involucrada en la formación de nuevos recuerdos, es lo que llamamos la formación del hipocampo, que popularmente pues, recortamos a hipocampo, cuando en realidad son muchas partes dentro del lóbulo temporal, que es la región que está por detrás de las orejas, dentro del cerebro, y allí pues van a ir generándose esos nuevos recuerdos. Ahí tenemos como una puerta de entrada. Toda la nueva información tiene que entrar al hipocampo y una vez que está allí, consolidarse en algún otro sitio del cerebro. Esa es un poco la idea de cómo se forman nuevos recuerdos. Entonces, si ponemos algún ejemplo claro para que todo el mundo pueda seguirme, la codificación es cómo recibo la información. Yo cuando recibo la información puedo generar muchos tipos de memoria. Hay gente que a través de la vista pues recibe información y luego es capaz de cerrar los ojos y evocar perfectamente el entorno en el que se encontraba en un momento, en una situación determinada. Ver la cara de un familiar o de una persona que le resulta agradable, ¿vale? Por lo tanto, eso es una codificación por la vía visual. Pero claro, si a alguien le gusta la música también nos puede generar memorias. Cuando oímos una canción determinada, pues podemos evocar el concierto en el que estuvimos en un momento determinado viendo a Rosalía, que está ahora de moda. Bueno, y también hay información semántica. Obtenemos información leyendo libros, interpretando aquello que está codificado por palabras y que ahí necesitamos codificar no solamente la vista, intervienen otros aprendizajes y otras áreas corticales que tenemos. Por lo tanto, todo aquello que percibimos a través de los sentidos, incluido también el tacto, por ejemplo, recordar la suavidad de una estructura determinada o la dureza de un diamante, pues este tipo de cosas también lo podemos generar como memorias que entran por nuestra información sensorial. Todo eso tiene que ser codificado en algún sitio del cerebro para que luego sea útil y para que en algún momento determinado podamos tirar de eso y volver a obtener esa información, ¿vale? Influye mucho en este periodo la intensidad de la información y la emocionalidad. Entonces, aquí no voy a entrar en detalle, pero todos tenemos claro que cuando tenemos un impacto visual, por ejemplo, en las torres, cuando se cayeron las torres de Nueva York, que no me va a salir, las gemelas, bueno, ahí falla mi memoria. Cuando se cayeron las torres gemelas, seguramente todo el mundo ahora mismo ha tenido esa imagen visual de las torres cayendo, viéndolas por la tele, el humo que salía, etcétera, y bueno, por supuesto, toda la conmoción emocional que aquello nos creó. Por lo tanto, hay otras estructuras cerebrales, no solo el hipocampo, que en este caso están muy cerquita, y que es la amígdala, que participa en que un recuerdo se refuerce mucho más. Si es algo que nos impacta y lo vivimos con más intensidad, pues va a ser un recuerdo que va a tener mucho más impronta en nosotros que otras cosas pues, que vemos a diario. ¿De acuerdo? La siguiente etapa sería el almacenamiento. Lo tengo que guardar como si fuese un archivador. Ese almacenamiento puede ser a corto o a largo plazo. Esto también todos seguramente tenemos experiencia de ello. Por ejemplo, cuando nos dan un número de teléfono, pues en ese momento yo lo estoy apuntando y sé los números que me están diciendo y el número es perfecto. Pero si 10 minutos después nos pregunta por el número de teléfono que nos acaban de dar, ese número de teléfono, salvo que nos haya enamorado la persona que nos lo ha dado, pues no lo recordamos. A eso me refiero con memoria a corto o largo plazo. ¿De acuerdo? Otra vez participan ahí otras regiones cerebrales que le dan cierta intensidad a esa evocación de esa memoria. ¿De acuerdo? Entonces, el almacenamiento se guarda en distintas zonas del cerebro. Y tengo que deciros que no sabemos muy bien dónde exactamente. Es algo así como un cofre secreto donde sabemos que se guardan los recuerdos, pero no todos los recuerdos sabemos dónde se alojan, ¿vale? Y luego, pues para utilizarlos, para hacer cualquier tarea, pues hay que recuperar esa información. Y si no, que se lo pregunten a los estudiantes cuando tienen que hacer un examen y tirar de aquello que han estudiado en casa y ponerlo sobre un papel en blanco. Bueno, pues en ese caso estamos recuperando esa información que, si hemos fijado adecuadamente, se ha convertido en una memoria a largo plazo y que podemos hacer el examen pues una semana o un mes después. Pero si es algo que hemos introducido de forma rápida, con mucho estrés y con poca atención, pues seguramente
al momento de hacer el examen se convirtió en una memoria a corto plazo que cuando llegamos ante el papel en blanco nos quedamos así, en blanco, ¿vale? Por lo tanto, estas 3 etapas tienen que ver con el momento en el que se genera ese recuerdo, en cómo se genera ese recuerdo. Claro, tenemos muchos tipos de memoria. Los tipos de memoria también son relevantes porque hay gente que presume de que reconoce cualquier cara en cualquier sitio. Sin embargo, no recuerda los nombres que van asociados a esa cara. Eso es una memoria visual, por ejemplo. O gente que escuchando los primeros tonos de cualquier canción es capaz de decir qué canción se trata. Por lo tanto, eso es memoria auditiva. Oyendo los primeros tonos, como me gusta mucho el último de la fila, pues inmediatamente puedo saber que se trata de la canción tal de este grupo que me encanta. En este caso hablamos de memorias sensoriales, las que tienen que ver con nuestros sentidos, ¿vale? Por ejemplo, si oímos una bocina, pues también, dependiendo del tipo de bocina, sabemos que es un timbre o que es la bocina de un coche o que podemos incluso discernir entre el mismo tipo de sonido, ¿vale? Y, por supuesto, está la memoria olfativa, muy importante en las enfermedades neurodegenerativas. Seguramente todos tenemos algún recuerdo olfativo de nuestra infancia. En mi caso es la colonia Nenuco, que mi madre me la echaba a litros y cada vez que la huelo por cualquier sitio, pues me recuerda a mi infancia, a mi casa, a mi entorno, ¿no?, de protección. Entonces, esa memoria olfativa es muy importante porque se sabe actualmente que es uno de los primeros síntomas que también van asociados a la enfermedad neurodegenerativa. Es uno de los primeros, digamos, sensaciones, memorias que se pierden, el reconocimiento de los olores a través del olfato. Entre la memoria a corto plazo, hemos dicho que era aquella que se retenía durante muy poco tiempo y esa memoria es muy necesaria, es lo que llamamos memoria de trabajo. Cuando nosotros tenemos que hacer una tarea, por ejemplo, escribir una carta, no tenemos que volver a recordar con qué dedos cogemos el bolígrafo. Simplemente lo cogemos y sabemos que la punta la tenemos que apoyar en el papel. Esos son datos que nosotros tenemos almacenados y que utilizamos, por ejemplo, para escribir una carta. Eso es memoria de trabajo. Viene esa información sin necesidad de estar pensando cuál es el siguiente paso que tengo que hacer. Cojo el boli, escribo y ya voy poniendo lo que tenga que poner, ¿vale? Entonces, esta memoria a corto plazo es muy, muy relevante para hacer varias cosas a la vez. Ya sé que hay un bulo por ahí de que las mujeres somos capaces de hacer más cosas a la vez que los hombres, pero ellos también. Y esto todos lo podemos hacer. Podemos estar cantando y bailando al mismo tiempo y, además, aprendiéndonos la cancioncilla al mismo tiempo que cantamos y bailamos. Con lo cual, podemos hacer varias tareas a la vez. Entonces, ahí la memoria a corto plazo es muy importante para aprender estos conceptos. Y ya estaría la memoria a largo plazo, que esta es realmente a la que nosotros le vamos a prestar más atención en relación con las demencias y las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. La memoria a largo plazo es la que perdura, la que se queda ahí con nosotros a lo largo de nuestra vida, la que forma esos recuerdos que son permanentes y que son propios de cada uno de nosotros. Entonces, en esta memoria a largo plazo, nosotros la vamos a clasificar en 2 grupos. Veis ahí que tenemos lo que llamamos memoria declarativa y memoria no declarativa. Lo vamos a poner más facilito. La memoria declarativa es la memoria de los datos. Todo aquello que nosotros podemos codificar como datos. En este grupo tenemos 2 tipos de memorias. La más importante para nosotros, la que habla de nuestras experiencias, de nuestra vida, la fecha en la que me casé, el día en que nació mi primera hija, el día en que saqué la cátedra. Bueno, pues aquello que son episodios de nuestra vida cotidiana y que almacenamos, que atesoramos ahí porque nos pertenecen. Por eso la llamamos memoria episódica o autobiográfica, ¿vale?, de los hechos recientes. Claro, por ejemplo, cuando nosotros estamos pensando en irnos a la compra corriendo y decimos, ¿dónde he dejado las llaves? Ah, las dejé encima de la mesa del comedor. Ahí estamos también utilizando esa memoria autobiográfica, ¿vale? Es una memoria que ahí os he puesto una palabra que creo que se entiende bastante bien. Es una memoria consciente, es la que nosotros pensamos, la que sabemos lo que estamos haciendo. Por otro lado, dentro de la memoria de los datos, de esa memoria declarativa, tenemos la memoria del conocimiento, la memoria semántica. Seguro que a todos, en un momento determinado, os obligaron a estudiaros las capitales de provincia de las distintas provincias de España, ¿no?, de las distintas comunidades de España. Bueno, pues eso sería memoria semántica, memoria del conocimiento. O aquellos que han aprendido idiomas, la asociación
entre los colores en castellano y su traducción en inglés. Eso es memoria del conocimiento, memoria semántica. O datos bibliográficos como que Madrid es la capital de España o como que el Cervantes escribió El Quijote, ¿no? Entonces, esa es la memoria del conocimiento. Estos dos tipos de memoria se van a ver afectados en las enfermedades neurodegenerativas, pero no lo van a hacer en el mismo grado, ¿vale? La primera que se va a ver afectado es la memoria semántica. Y la memoria autobiográfica se va a ver afectado, pero la memoria a corto plazo, las cosas nuevas que nos pasan desde que tenemos una demencia. Sin embargo, para todos supongo que es bastante familiar el saber que los enfermos de Alzheimer recuerdan muy bien su infancia, recuerdan muy bien a su madre, pero sin embargo son incapaces de reconocer a su hijo que ha crecido y viene a visitarles y ellos lo recuerdan como el niño pequeño que fue cuando tiene esa memoria de conocimiento. Entonces, esta memoria declarativa es la que se va a ver afectada en las enfermedades neurodegenerativas y especialmente en la enfermedad de Alzheimer. Y, por tanto, el hipocampo es una estructura central que está relacionada con estos tipos de memoria. El otro tipo de memoria que nos queda es la memoria procedimental, la que utilizamos todos para aprender a conducir, para aprender a montar en bici, si habéis hecho cualquier tarea para coser a máquina, es decir, cualquier tarea que requiera un esfuerzo de habilidades manuales que requieren repetición, 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 pero que llega un momento que nadie piensa cuando se sube a la bici en coger el manillar, poner el pie, ya pedaleas al mismo tiempo que giras o pones el intermitente al mismo tiempo que rotas el volante para irte a la calle que corresponda, ¿vale? Entonces, esta memoria es la que llamamos inconsciente, es lo que se hace, ¿vale? Lo que hacemos para tirar para adelante. Este tipo de memoria normalmente no se va a afectar en las enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, claro, ¿qué hacemos los científicos? Los científicos, que somos un poco concienzudos, pues lo que intentamos es buscar en qué zona del cerebro tengo yo guardado ese tipo de memoria, cada uno de los tipos de memoria. Pero claro, hay pocos voluntarios que nos dejen abrirles la cabeza y empezar a hurgar allí para ver si las memorias afectan de una manera u otra. Pero lo que sí hay son patologías que afectan a regiones concretas del encéfalo. Por ejemplo, el ictus. Cuando nosotros tenemos un ictus, sabemos que podemos perder determinados comportamientos, como por ejemplo la capacidad de hablar, la capacidad de mover las extremidades, la capacidad de recordar. También puede verse afectada si hay un ictus en regiones determinadas del cerebro, ¿vale? Esto nos ha dado muchísima información porque, claro, luego lo que hacemos nosotros es replicar ese daño en animales de experimentación. Si nosotros sospechamos que una región cerebral participa en una acción determinada por las patologías que tengamos, lo que hacemos es ir a los animales de experimentación y lesionar esa región y ver si produce el mismo efecto que en el humano. Aquí tenemos un pequeño problema y es que normalmente las especies con las que nosotros trabajamos en el laboratorio son ratones o son macacos. Y a mí me cuesta mucho trabajo que el macaco me cuente su memoria autobiográfica, por mucho que lo intente y me intente comunicar con él. Contra ni más si lo que tenemos es una rata que su cerebro pues, dista muchísimo evolutivamente al cerebro de los mamíferos. Esto quiere decir que aunque tengamos buenos modelos experimentales, pues el mejor modelo experimental sigue siendo el humano. Y, bueno, pues evidentemente es una región muy complicada para trabajar con ella sin causarle daño al paciente. Por lo tanto, ahí tenemos un serio problema. Entonces, no pretendo daros una clase de anatomía, aunque se me va la afición, pero sí que quiero que entendáis que hay regiones en el cerebro, como por ejemplo esta región que tenemos aquí en la parte posterior del cerebro, donde tenemos áreas corticales, que hemos dicho que la corteza era la envuelta externa que se había atrofiado en la enfermedad de Alzheimer, que están relacionadas, por ejemplo, con la visión. Nosotros sabemos que vemos por el ojo, pero lo que vemos lo interpretamos como que es una pantalla o es un cerebro con 4 colores o lo que sea, ¿verdad? Esa interpretación la hacemos en la parte posterior de nuestra corteza visual. Si nosotros tenemos una lesión a ese nivel, es como si estuviésemos ciegos, ¿vale? Por lo tanto, no podría generar nuevas memorias sensoriales, aunque tuviese intacto los 2 ojos, ¿vale?
Por lo tanto, sabemos que hay áreas muy concretas que si se lesionan provocan un daño y ese daño ya es irreparable. Estos son lo que llamamos cortezas primarias que están relacionadas con memorias sensoriales. Tenemos una región para la visión, otra región para la audición, otra región para el lenguaje. Sabemos que están en sitios muy concretos, ¿vale? Sin embargo, cuando empezamos a hablar de la memoria a corto y a largo plazo, que es la que a nosotros nos empieza a interesar, porque es la que hemos dicho que estaba afectada en las enfermedades neurodegenerativas, la cosa se complica mucho. Porque ya dependiendo del tipo de memoria que hablemos, hemos visto toda esa clasificación que no voy a repetir, ya son distintas las áreas cerebrales que están implicadas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de aprender a conducir, una de las áreas más importantes es el cerebelo, ¿vale? Entonces, el cerebelo resulta que no está en la corteza cerebral. Y hemos dicho que la enfermedad de Alzheimer afecta a la corteza cerebral. Así que empieza a encajar lo que veía Alois Alzheimer y lo que estamos diciendo, que la memoria de procedimiento no se ve afectado en estos pacientes. Sin embargo, cuando empezamos a buscar los otros tipos de memoria de los que hemos hablado, entonces ya empiezan las discusiones. Ya empiezan a intervenir regiones que están en esta parte anterior del cerebro, en lo que llamamos la corteza frontal. Regiones dentro del lóbulo temporal, que hemos dicho que era donde estaba el hipocampo, que es el que en principio seguro sabemos que está implicado. Pero también hay otras áreas suplementarias que participan. ¿Qué quiere decir esto? Que las memorias ya no las tenemos en un sitio concreto que podamos lesionar o modificar y ver cuál es el efecto, sino que son muchas las áreas implicadas, ¿vale? Claro, según Joaquín Fuster, que seguramente os suena porque es un neurocientífico muy importante, catalán, para él las memorias son redes que están ampliamente distribuidas por todo el cerebro. Y esas redes funcionan como los ordenadores, empiezan a conectarse entre sí y estas conexiones son modificables. Y esto es muy importante, porque cuando pasa el tiempo, aquello que era aterrador para nosotros en el momento presente deja de ser aterrador, aunque sigue siendo malo, ¿vale? Y lo mantenemos como un mal recuerdo. Pero va modificándose porque va entrando nueva información y esas conexiones sinápticas van a ir modificándose. Entonces, claro, decimos, bueno, pues esto es fácil, vamos a generar un ordenador, vamos a generar un modelo y estudiamos cómo se conectan las distintas regiones entre sí y vemos quién se enciende y quién se apaga. Entonces hay un modelo que es un gusano, el Xenobis elegans, que es un buen modelo porque tiene poquitas neuronas, solo tiene 300 neuronas y solo 7.000 conexiones, solo, ¿vale? Pero claro, solo si lo comparamos con el cerebro humano. Fijaros lo que tenemos en el cerebro humano. Yo ya los ceros ahí ya me pierdo, tanto de conexiones como de neuronas. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema de alta complejidad de la cual conocemos muy poco, ¿vale? Entonces, claro, pues hay técnicas en las que nosotros podemos encender y ver qué conexiones hablan entre sí en un momento determinado, ¿no? Y os voy a contar 3 experimentos muy sencillos. El primero tiene que ver con la memoria visual, ¿vale? Lo que hacen estos investigadores del grupo de Joaquín Fuster es, veis ahí abajo que tenéis una línea azul, que es el tiempo, y entonces al paciente le presentan una foto con una cara. Dejan pasar un tiempo, que es donde pone visual WM, y después de que pase ese tiempo le presentan 2 fotos y le piden que identifique cuál es la que le presentaron primero. Estamos midiendo memoria visual. Y al mismo tiempo están haciendo resonancia funcional de forma que aquellas áreas cerebrales que participan durante esa tarea se encienden, ¿vale? Entonces, quiero que os fijéis que cuando estamos viendo memoria visual, claro, hemos dicho que la parte visual era aquí, en la parte posterior del encéfalo, pues está ahí candente, está bien encendida. Pero no solo ella, también están participando distintas estructuras, distintas partes del lóbulo temporal y algunas del lóbulo frontal, ¿vale? Entonces, la pregunta ahora es, ¿vale? Entonces, estas son las áreas que son necesarias para que yo genere un nuevo recuerdo, para poder reconocer una cara posteriormente. ¿Qué pasa si yo ahora lo que quiero es memoria espacial? Entonces, en este experimento, lo que hacen, veis ahí, es presentarles una tabla con un punto rojo y una estrella amarilla, ¿vale?
y le dicen que se fije dónde está la estrella amarilla con respecto al punto rojo. Esto el que se ha sacado el carnet de conducir o ha renovado el carnet de conducir lo tiene claro, ¿verdad? Mire usted a ver dónde está y cómo se mueve. Dejan pasar un tiempo y le vuelven a poner la foto y le dicen que indique dónde estaba la estrella amarilla. Entonces, lo que ocurre en este caso es que cuando miran qué áreas cerebrales se han activado, pues ya no son exactamente las mismas. Claro, hay algunas que sí. Seguimos necesitando los ojos, por lo tanto, las áreas visuales siguen activadas. Pero fijaros cómo aquí el lóbulo temporal no se enciende, ¿vale? Y sin embargo, empieza a aparecer aquí, entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, actividad cerebral. Y cuando venimos al lóbulo frontal, en vez de estar aquí arriba, la actividad es en esta parte, en la que está cerca de los ojos, que se llama corteza orbitofrontal, ¿vale? Por lo tanto, si yo quiero generar memorias distintas, en este caso visual o espacial, estoy activando redes neuronales distintas y regiones distintas del encéfalo. Claro, pues ya nos venimos arriba y decimos, venga, ahora se lo vamos a poner más difícil. Ahora le vamos a poner unos cascos y le vamos a decir una palabra, socorro. Y luego vamos a dejar pasar un tiempo y le vamos a dar una lista, ¿veis ahí el papel? Con un montón de palabras escritas. Y tiene que decir qué palabra ha escuchado. Con lo cual ahí el procesamiento es mayor, porque ya no es solo procesamiento auditivo. Tenemos que entender lo que nos dicen, tenemos que interpretar qué significa esa palabra y luego a través de la lectura tenemos que reconocer semánticamente qué palabra es, ¿vale? Pues fijaros lo que pasa. Empieza a echar fuego aquello, ¿no? Ahora necesitamos muchas más regiones cerebrales, no solamente en la corteza visual, que ya la teníamos. Fijaros que la memoria visual se activaba toda esta parte, sigue activándose, ¿vale? Y en la corteza prefrontal tenemos la suma de las dos anteriores, ¿veis ahí? Y algún área más. Por lo tanto, hay tareas de memoria que reclutan más cantidad de regiones y más redes neuronales. Y esto dificulta más el intentar localizar dónde está el problema o dónde está el recuerdo que acabamos de almacenar nuevo, ¿vale? Entonces, la pregunta del millón, pero entonces, Mar, ¿dónde se ubica la memoria? Me estás haciendo un lío, si me has dicho que estaba en el hipocampo. Bueno, yo os he dicho eso, pero claro, en ciencia hay muchas hipótesis. Entonces, dependiendo del investigador, pues yo, que soy de esta escuela, estoy de acuerdo con Scoville y Miller, que dicen que está en el hipocampo. Pero fijaros, hay otros autores que dicen que está en el tronco cerebral, otros en la amígdala, aquella parte que decíamos que es necesaria por las emociones, otros, como Lorente Denot, que es una red nerviosa, en este caso de la escuela de Fuster, bueno, Fuster de la escuela de Lorente Denot, porque Lorente Denot fue anterior, y otros que van más allá. Dicen, no. Las memorias ni son neuronas ni son redes, son moléculas que se liberan en la sinapsis. Y son neurotransmisores, y son receptores, y son segundos mensajeros que son los responsables de generar esas nuevas memorias. Así que ahí estamos, en esa pelea. 20.000 personas estudiando la misma historia. Claro, a veces ocurren hitos científicos que realmente dan la razón a unos a otros. No sé si conocéis el caso del paciente HM, que ahora ya podemos saber su nombre, Henry Gustav Mollison, que era un paciente que tuvo un accidente de bicicleta cuando tenía 9 años, se golpeó y estuvo inconsciente durante 5 minutos. Estuvo viviendo más o menos, realizando su vida con normalidad, pero tenía ataques epilépticos y esos ataques epilépticos cada vez eran más frecuentes. De forma que a los 27 años, cuando el tratamiento farmacológico ya no tenía efecto, decidieron los médicos que lo trataron extirparle la región donde se producían esos ataques epilépticos. Y esa región, mirad vosotros por dónde, estaba en el lóbulo temporal y comprendía, entre otras partes, el hipocampo. Así que extirparon los dos hipocampos en los dos lados del cerebro, derecha e izquierda, evidentemente para parar esos ataques epilépticos y bueno, pues estuvieron muy contentos porque la operación fue un éxito y los ataques epilépticos pararon. Pero el acierto de estos investigadores fue seguir visitando a este paciente a lo largo de toda su vida. Y lo que se dieron cuenta es que
desde el momento de la operación hacia adelante, este paciente presentaba una amnesia anterógrada severa. Amnesia, falta de memoria, falta de recuerdo, anterógrada, es decir, todos los hechos que ocurrían desde el momento de la operación hacia adelante era capaz de fijarlos, incapaz de fijarlos. Se acordaba perfectamente del accidente de la bici, se acordaba de que tomó la decisión de operarse, pero no era capaz de reconocer a los médicos cuando entraban a tratarle o cuando le daban unas pautas a seguir, pues le volvían a preguntar unos minutos después y no recordaba esas pautas a seguir. Trabajaron mucho con él, fueron muchos los psicólogos y los clínicos que estuvieron en relación con este paciente y lo que se dieron cuenta es que, por ejemplo, este paciente aprendió a dibujar. Él no era pintor, no tenía una formación específica, pero sí que empezó a dibujar de forma fina. Por lo tanto, esa memoria procedimental estaba intacta, ¿vale? Porque era capaz de aprender a dibujar cosas que antes no sabía dibujar. Este paciente falleció con 85 años, fijaros ahí, en el año 2008, y por supuesto su cerebro se conserva en la universidad y se estudia con mucho cuidado y es uno de esos cerebros de referencia para saber qué cambios hay. ¿Por qué? Porque una de las cosas que interesaba muchísimo era saber cuánta era la cantidad de regiones que habían extirpado y si esa extirpación bilateral era exacta o habían quitado más de un lado, más de otro, afectaba más a unas regiones u otras. Y eso podría explicar estos síntomas. Lo que vino después fueron ensayos que replicaban estas mismas lesiones en macacos. Y entonces lo que se iba es lesionando distintas partes del lóbulo temporal medial, entre ellas el hipocampo, y viendo cómo se alteraba la memoria procedimental episódica de estos animales. Entonces, al final, bueno, pues varios estudios, como veis ahí, varios autores, llegaron a la conclusión de que dentro de las estructuras principales, efectivamente, el hipocampo es una de ellas. No la única, desgraciadamente, pero una de ellas, ¿vale? Y luego participa en otras áreas. Entonces, ¿por qué perdemos la memoria? Esta sería la segunda parte. Ya sabemos dónde se generan los recuerdos, sabemos qué estructuras cerebrales necesitamos, sabemos que tenemos que tener una relación de conexiones entre ellas que funcionen perfectamente, pero ¿por qué perdemos la memoria y cómo empezamos a perder la memoria? Pues en este caso se sabe que hay unas proteínas que se expresan en el cerebro de forma normal, todos la tenemos en nuestros cerebros, y que son necesarias para funciones vitales de las neuronas. Pero en un momento determinado sufren un cambio que hace que se trunquen y se vuelvan raras. Y esa rareza lo que hace es que empieza a acumularse en espacios dentro de las neuronas o fuera de las neuronas y a interrumpir el trabajo de las neuronas. Cuando se interrumpe este trabajo, las neuronas lo toman como un insulto, se van a la huelga y se mueren, ¿vale? Por lo tanto, hay una serie de proteínas que son súper conocidas, que seguramente en alguna otra charla os habrán hablado de ellas, que son la proteína beta-amiloide, que se pliega de forma errónea y que forma estas estructuras aquí, veis que forman como ovillos, de hecho se conocen como los ovillos neurofibrilares y son proteínas extracelulares que se acumulan en el cerebro, ¿vale? Y otra proteína que también se forma es esta proteína tau, que bueno, pues sufre modificaciones y unas modificaciones que se fosforila más de la cuenta. Cuando se fosforila más de la cuenta también forma agregados, que en este caso se conocen como ovillos y que se quedan en el espacio intracelular. En la enfermedad de Alzheimer tenemos acúmulo de las dos proteínas. Y ahí también ha habido peleas históricas entre aquellos que creían que la tau era la principal causa de inicio de la demencia en la enfermedad de Alzheimer y otros que apoyaban que era el beta-amiloide el que comenzaba esta patología. Hoy en día lo que sabemos es que las dos conviven en las enfermedades de Alzheimer y que tienen mucha más relación la tau hiperfosforilada con el deterioro cognitivo. Esto quiere decir que cuanto más tau hiperfosforilada tenemos, más deterioro cognitivo tiene nuestro paciente. Y eso está mucho más relacionado que la cantidad de beta-amiloide que tengamos aberrante, ¿vale? Esto a día de hoy es lo que sabemos de forma cierta. Claro, entonces, si las neuronas mueren por estos mecanismos que todavía no entendemos muy bien, pero hay muchos grupos trabajando en ello, pues lo que sí sabemos es que podemos relacionarlo con esas pérdidas de memoria que son los síntomas característicos de las demencias. Nos ponemos a trabajar en ello.
y vemos, ¿vale?, qué proteínas hay aberrantes. Pues además de la tau y la beta-amiloide, hay otro pelotón de proteínas, de la cual aquí os he traído las más importantes, ¿vale? Una de ellas son los cuerpos de Levy, que es la acumulación de otra proteína que se llama alfa-sinucleína, y que esta es muy característica de la demencia con cuerpos de Levy. Y también esta proteína se encuentra en aquellos pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, por ejemplo. O sea que la misma proteína puede dar lugar a distintas patologías, ¿vale? Y últimamente se habla mucho de las inclusiones de la proteína TDP43, porque se ha visto que esta proteína también está relacionada con distintos tipos de demencia, por ejemplo, demencia frontotemporal. Esta proteína también en este caso es un factor de transcripción, pero bueno, es una proteína aberrante que también se acumula sobre todo en el lóbulo frontal, ¿vale? Y esto es interesante porque, claro, resulta que ahora tenemos una proteína aberrante que podemos encontrar en Alzheimer, pero que su inicio es en el lóbulo frontal, no en el lóbulo temporal, que es donde tenemos el hipocampo. Con lo cual, pues dependiendo de dónde se acumule, ya podemos tener pistas de qué tipo de demencia es, ¿vale? Estas 4 proteínas se estudian normalmente por los neuropatólogos cuando un cerebro llega para hacerse la autopsia, ¿vale? Y se estudian no solamente en una región, sino hasta en 16 regiones distintas, que es lo que tenéis aquí, ¿vale? Entonces se explora todo el cerebro, se cogen distintos trocitos de distintas regiones y se mira si hay presencia de estas u otras proteínas. Dependiendo de la batería y de lo buenos que sean los neuropatólogos, tenemos más o menos, pero estas 4 seguro, ¿vale? Claro, entonces, bueno, pues podemos decir que también intervienen los genes, por supuesto, pero a día de hoy no estudiamos los genes a nivel digamos, para diagnóstico diferencial. Sabemos que hay genes que influyen en la presencia normal de estas proteínas. Pero lo más importante, y esta es la idea que quiero que también os quedéis, es que esas 4 proteínas son proteínas normales, necesarias en nuestro funcionamiento normal del cerebro. Y que cuando empiezan a acumularse de forma anómala, no lo hacen exclusivamente en una patología, sino que podemos encontrar TDP43 en la enfermedad de Alzheimer, pero también en un enfermo con demencia frontotemporal y también en una enfermedad con cuerpos de Levy, en una demencia con cuerpos de Levy. Por lo tanto, aunque estas proteínas estén presentes en las demencias, tenemos ahí un diagnóstico que tiene que ser muy fino para realmente definir qué tipo de demencia tenemos. Y este diagnóstico tiene que ir también en consonancia con la atrofia. ¿Os acordáis que dijimos que Alzheimer lo primero que dijo es que se atrofiaba la corteza cerebral? Esa atrofia se ve. Nosotros podemos ver surcos, espacios que aparecen en el cerebro que lo que nos dicen es que esas neuronas se han muerto. Pero claro, cuando se ve, la enfermedad es tan grave que ya ni tiene cura ni tiene solución y el deterioro del paciente es tan grande que ya lo único que nos dice es confirmar que tenemos una enfermedad de Alzheimer. ¿De acuerdo? Entonces nos interesa irnos un poquito más adelante. Esta atrofia, este nivel de atrofia, se puede ver in vivo, porque claro, al final nosotros nos interesa mucho hacer un diagnóstico precoz y para eso tenemos que tener al paciente vivo, para poder tener herramientas para tirar para adelante con él. Entonces la resonancia magnética es una de las herramientas que habitualmente se utilizan en clínica para medir el nivel de atrofia de distintas áreas que ya se saben que son susceptibles de sufrir la enfermedad tipo Alzheimer. Por ejemplo, en esta imagen os he puesto una sección de cerebro. La línea roja es de lado a lado, o sea, mediríamos cuánto mide de extremo a extremo. Y esta pequeñita lo que mide es el tamaño de este espacio. Este espacio es el ventrículo lateral. Entonces se sabe que cuanto más pérdida neuronal tengamos, más grande es el ventrículo lateral, ¿vale? Entonces, midiendo el tamaño del ventrículo lateral, buscando proteínas aberrantes en el líquido cefalorraquídeo y viendo qué pérdida de memoria tiene el paciente, ya tengo 3 pistas para intentar diagnosticar lo antes posible el tipo de demencia que sufre ese paciente, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos es algo parecido a esta gráfica. Lo que utilizan los clínicos es un diagnóstico en el que podemos medir las proteínas aberrantes, el beta-amiloide y la tau hiperfosforilada, donde en la autopsia, pero no nos interesa la autopsia, ya hay marcadores que nos permiten hacerlo en líquido cefalorraquídeo, con lo cual podemos extraer el líquido cefalorraquídeo del paciente y medir la cantidad de beta-amiloide y la cantidad de tau aberrante que tenemos ahí circulando.
Y últimamente, y además esto ha sido un descubrimiento en una clínica de Barcelona, se hace también ya en plasma, en sangre. ¿Vale? Esta determinación se puede hacer incluso en sangre. ¿Qué es lo que estamos intentando? Pues llevarlo a todo el mundo, que sea una técnica que nos permita ver si tenemos suficientes proteínas aberrantes circulando en sangre que puedan ser una pista de que algo ahí empieza a funcionar mal. ¿Vale? Algo así como cuando tenemos un nivel alto de colesterol y todo el mundo dice, cuidado, porque aquí las arterias van a sufrir. Pues si tenemos mucho beta-amiloide y mucha tau circulante, cuidado que quizás empecemos a tener un depósito anómalo de estas proteínas en el cerebro. ¿Vale? Pero fijaros, si nosotros medimos el amiloide empieza a depositarse muy pronto y aumenta muy rápido, ¿veis? Y en este estadio estamos en un paciente normal o preclínico. Cuando nosotros tenemos ya un paciente con demencia, los niveles de amiloide ya estaban altos desde hace mucho tiempo. Y esto es importante, porque esto quiere decir que el depósito de las proteínas aberrantes precede años antes de que aparezcan los síntomas clínicos de la pérdida de memoria, con lo cual son buenos marcadores precoces. Si os fijáis, otra cosa que se mide es la azul. La azul es la estructura cerebral en resonancia magnética. Claro, aquí fijaros que cuando empieza a aparecer la atrofia cerebral ya estamos en un estadio preclínico. El paciente ya empieza o puede empezar a mostrar cierta sintomatología. Tiene proteínas aberrantes circulando en su sangre, pero además puede presentar ciertos síntomas de pérdida de memoria. Y el pico aumenta en lo que se llama el deterioro cognitivo leve. Es decir, cuando tenemos cambios ya detectables por una batería de test neuropsicológicos en el comportamiento. ¿Vale? Así que es muy importante tener esas dos pistas juntas, porque si nosotros empezamos a ver deterioro en la resonancia y además tenemos elevados las proteínas en sangre, ya tenemos muchas más posibilidades de que ese paciente sea un paciente que tiene algún tipo de demencia, que aún no sabemos si es demencia de tipo Alzheimer. ¿Vale? Evidentemente, la función clínica, cuando ya el paciente va al médico, que sería la línea roja, fijaros, es cuando empieza a preocuparle ya, porque ya no pierde las llaves un día, ya las pierde todos los días. O va a comprar el pan y no se acuerda del camino que tiene que coger para llegar a la panadería donde va todos los días a comprar el pan. Entonces, en ese momento, el paciente empieza a preocuparse y sus familiares también y acudimos al médico. Ahí ya tenemos un estadio clínico, ¿veis? Aquí ya estamos en esta etapa donde el deterioro ya va a ser importante. Entonces, el dato más importante de estos estudios es que en la enfermedad de Alzheimer el depósito de las proteínas aberrantes va a ocurrir entre 10 y 12 años antes de que aparezca la sintomatología clínica de pérdida de memoria. Así que parece importante que sepamos dónde aparecen esas proteínas aberrantes y cuándo empiezan a aparecer, ¿vale? En este sentido, bueno, pues tenemos algunos problemillas ahí, y es que coexisten los distintos tipos de demencia en los mismos pacientes. Eso es lo que llamamos comorbidad. Es decir, que tenemos muchos tipos de demencias, todos los que tenéis ahí, fijaros que el azul es la más prevalente, la enfermedad de Alzheimer, pero todas esas son tipos de demencia y además no siempre va una sola, sino que tenemos copatologías. Y esto dificulta todavía más el diagnóstico diferencial. Esto es algo que estamos aprendiendo ahora desde hace poquitos años. De hecho, los primeros informes que hablan de copatologías datan del 2005. Y esto es importante porque hasta el 2005 se pensaba que cada demencia era una entidad independiente. Y ahora no, ahora sabemos que las demencias conviven como copatologías. ¿Vale? Entonces, tan importante es saber qué pasa como dónde está ocurriendo el daño. ¿Vale? Y ahí es donde nosotros entramos. Nosotros entramos en la parte histológica del estudio del encéfalo, del cerebro. Para eso os he dicho que el diagnóstico definitivo de si es una demencia o varias demencias, si existe copatología, si existe un marcador o varios marcadores, es en el momento de la autopsia. Y a día de hoy no hay otra. Hasta que no se confirma la autopsia, el médico no firma que tienes una demencia de cuerpos de Levy o una demencia tipo Alzheimer o las dos conviviendo. ¿Vale? Para eso existen lo que se llaman los bancos de cerebros. Los bancos de cerebros, su función es obtener material humano
para poder estudiar estos cambios en nuestra especie, que es la que más se aproxima a nosotros mismos, como sabéis y como os he dicho antes. Nosotros tenemos un programa de donación de cuerpos y de cerebros aquí en Albacete, que ya os presenté la otra vez, parece que vengo a pediros vuestro cerebro, pero esto es así. Es parte importantísima, porque es verdad que la gente que sufre patologías de tipo demencia es muy generosa y normalmente son donantes, porque quieren saber qué les pasaba a ellos o a sus familiares más cercanos. Pero de lo que carecemos es de cerebros normales, de personas mayores que no tengan deterioro cognitivo y no tengan proteínas aberrantes, porque necesitamos saber dónde está la normalidad para saber cuándo esas proteínas empiezan a causar daño. Porque, como os digo, son proteínas que están en todos nuestros cerebros y que son funcionales, ¿vale? Entonces, dados por pedidos, y si alguno está interesado, pues en la Facultad de Medicina de aquí, en la página web, tenemos ese programa de donación que evidentemente es nuestro leitmotiv y es lo que siempre agradecemos a todas las personas y las familias que nos acompañan y a las asociaciones que nos acompañan en intentar pues, conocer mejor a partir del cerebro humano qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí en Albacete? Voy a ser muy breve, no me voy a enrollar mucho porque esta es la parte que más me gusta, pero entiendo que tampoco quiero deteneros mucho tiempo. Nosotros estudiamos esa zona cerebral que está pintada en verde, ¿vale? Que es lo que se llama el lóbulo temporal medial. Eso involucra no solamente el hipocampo, sino toda la corteza cerebral que tiene alrededor. Y dentro de esa corteza cerebral hay muchas regiones diferentes, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es estudiar los marcadores clásicos, esos 4 que os he dicho, tau, beta-amiloide, TDP43 y alfa-sinucleína, que son los 4 marcadores característicos cuando hacen el diagnóstico diferencial de las patologías, y ver en qué zonas de la formación del hipocampo se expresan. Entonces, este esquema es bastante ilustrativo. Fijaros que el azul, que serían donde tenemos esa tau aberrante, comparado con el amiloide, no está exactamente en los mismos sitios. En muchos sitios sí que coinciden, sí que podríais solapar. Por ejemplo, si os vais a esta parte de aquí, aquí tendríamos tau y tendríamos también amiloide y tendríamos TDP43, pero no tendríamos alfa-sinucleína. ¿Veis? Entonces, para nosotros eso es relevante porque quiere decir que aquí podríamos encontrar una diferencia en esa región concreta, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es ver qué patrones tenemos a lo largo de todo el lóbulo temporal, porque esa es otra. Los bancos de cerebros normalmente lo que hacen es coger una muestra en una región determinada muy cortita, de 1 centímetro. Pero el hipocampo llega desde la parte anterior hasta la parte posterior, tiene una longitud de 8 centímetros. Si nosotros estamos cogiendo una muestra de 1 centímetro, no sabemos qué está pasando aquí delante ni aquí detrás, ¿vale? Entonces, lo que nosotros aportamos en Albacete es ese estudio completo del lóbulo temporal, desde la parte anterior hasta que se acaba, ¿vale? Lo que hacemos es preparar esas muestras. Dentro de la donación, cogemos el cerebro, quitamos el lóbulo temporal y se meten unos moldes que se envían a Filadelfia. Nosotros colaboramos con la Universidad de Pensilvania. De hecho, la investigación que estamos haciendo hoy en día en el laboratorio la paga Donald Trump. Y se está enfadando y dice que no nos va a pagar más. O sea que a nosotros nos está pagando ahora mismo un contrato que tenemos con la Universidad de Pensilvania. Ellos reciben nuestros encéfalos y lo que hacen es coger imágenes de resonancia, desde la parte anterior hasta la parte posterior, y nos los vuelven a enviar, encastrados en ese molde que veis ahí, donde el lóbulo temporal tiene la misma disposición en la resonancia que ellos toman que en el procesamiento que nosotros hacemos después de ese tejido. De forma que lo que hacemos es mantener siempre la misma orientación, ¿vale? Eso lo que nos permite es que cuando nosotros empezamos a cortar el cerebro, que es esto que veis aquí, lo congelamos y lo cortamos en lonchas muy finas, tenemos una correlación exacta de lo que se ve en la resonancia con lo que nosotros vemos en el laboratorio debajo del microscopio. Y esto hace que podamos atinar con muchísima precisión y decirle a nuestros compañeros, pues, cómo se llama cada uno de los trocitos que forman parte de ese lóbulo temporal, ¿vale? Cada uno de los colores es una región distinta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí veis que CA1 está en rojo y que esta que está en rosa se llama subículo. Eso quiere decir que son áreas distintas dentro del lóbulo temporal que tienen funciones distintas
y que acumulan proteínas distintas. Por lo tanto, lo que intentamos es afinar al máximo posible dónde están esas proteínas. Lo siguiente que ellos hacen es trasladar la información que nosotros les segmentamos, aquello se llama segmentación, y mediante un sistema computacional y algoritmos matemáticos, que esos son ellos los especialistas, lo que hacen es trasladar eso y hacer reconstrucciones tridimensionales. De forma que lo que vamos a tener ahí es un dibujo exacto en imágenes de resonancia magnética donde se ve cada uno de los microcampos que forman la formación del hipocampo. Y de esa forma podemos empezar a trabajar de forma conjunta. Así, por ejemplo, si nosotros vemos el hipocampo en movimiento, no sé por qué está, bueno, da igual, no funciona. Lo que nosotros podemos hacer ahora es ver en resonancia y en el tejido las regiones que presentan mayor grado de atrofia en distintos estadios de la enfermedad neurodegenerativa. Si yo tengo un paciente que ha sido clasificado con un estadio muy temprano de la enfermedad de Alzheimer en la autopsia, porque estos son cerebros autopsiados, por supuesto, pues tengo que ver que hay una atrofia en una región determinada. Fijaros, ahí las primeras áreas es CA1, esa que os decía antes. Entonces, cuando CA1 empieza a perder neuronas, empiezo a tener acúmulo de proteínas aberrantes y estoy en esa etapa preclínica de la enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? Claro, puedo rizar el rizo y lo que hago después es mirar eso mismo, pero con marcadores específicos como tau. Nosotros en las secciones que tenemos podemos hacer una tinción y eso que veis marrón oscuro serían neuronas que presentan tau hiperfosforilada, proteína aberrante. Veis que el marrón oscuro no está en la misma intensidad en todos los sitios. Hay en unos sitios que es más oscuro, en otros sitios que es más claro. Eso, mediante algoritmos matemáticos, también se puede trasladar a la resonancia y hacer esas mismas reconstrucciones, pero allá de la proteína aberrante. ¿Vale? Con esto lo que hemos hecho es elaborar mapas tridimensionales, no solamente del lóbulo temporal con las regiones y los campos bien definidos, sino con aquellos campos de esos que presentan mayor acúmulo de proteína tau y mayor atrofia cortical. Con eso, la idea es tener un mapa que nos diga dónde tiene que mirar el radiólogo para determinar esos estadios iniciales. En lugar de mirar en todo el cerebro, pues ir a ver si a esos niveles se encuentra esa alteración. Todo esto lo hemos publicado en revistas de muy alto impacto. Trabajar con los americanos es lo que tiene, lo hacen todo a lo grande. Y bueno, pues son revistas que tienen muchísimo impacto y que están yendo muy bien. Entonces, bueno, pues me vais a permitir que os presente al equipo. Somos todos chicas, por cierto, de la UCLM, los que estamos todavía llevando adelante el proyecto aquí en la Facultad de Medicina. Y lo que estamos haciendo ahora es intentar sobrevivir como podemos, porque la idea es incrementar el número de casos y de marcadores. Ahora estamos trabajando con el beta-amiloide y la idea es trabajar también con TDP y alfa-sinucleína para tener mapas que se puedan montar como si fuesen un puzzle y ver si son las mismas áreas de ANA o no son las mismas áreas de ANA, dependiendo de la patología y dependiendo del estadio de esa patología. ¿Vale? Tenemos muchos lóbulos temporales. En este momento hemos acumulado un total de 120 lóbulos temporales con distintos tipos de demencias y con distintas copatologías, comorbilidades. Con lo cual nos falta vida para analizarlo, pero ahí estamos echándole todas las ganas. La idea es validar esto en pacientes vivos. De hecho, vamos a pedir un nuevo proyecto en el cual estos patrones que hemos desarrollado con la proteína tau se lleven a resonancias in vivo para ver si aparece ese nivel de atrofia y si la evolución del paciente es la que esperamos que sea. Es decir, nosotros ya tenemos la clasificación, pues ahora hay que ver si funciona en el paciente vivo y si cuando nosotros decimos que va a desarrollar una enfermedad de Alzheimer porque vemos atrofia en tal región, realmente al paso del tiempo ese paciente desarrolla esa patología o no. ¿Vale? Por lo tanto, esto es por donde vamos. La idea es establecer herramientas útiles para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer y o otras copatologías que puedan coexistir con ellas. Entonces, ya concluyendo, para no aburriros más, creo que mi mensaje es claro. No toda pérdida de memoria significa que tengamos o vayamos a tener una enfermedad de Alzheimer. Es muy importante saber distinguir entre olvidos benignos y señales de alerta. Entonces, aquí os he puesto 3 ejemplos característicos. Es muy frecuente empezar con cambios en la personalidad.
a veces difíciles de detectar, porque todos decimos que cuando envejecemos nos volvemos más gruñones, ¿vale? Y esto es verdad, somos mucho más selectivos normalmente, pero eso no es un cambio de personalidad. Normalmente alguien que convive con una persona muchos años sabe cuando se vuelve rarete y hace cosas raras. A eso es a lo que me refiero con los cambios de personalidad. Una persona que normalmente no perdía los nervios en una situación de disputa y de repente es el primero que discute y se pone agresivo con el resto del grupo. Cambios de la personalidad realmente llamativos, ¿vale? El otro es dificultad para seguir las conversaciones. Hay gente que es mucho más extrovertida, gente más introvertida, pero normalmente si nos preguntan sabemos responder en relación con la pregunta que nos hacen. Si la pregunta que le hacemos a nuestra persona querida, a nuestro ser querido, es ¿dónde vas esta mañana? Y te dice, pues vengo de comprar patatas, pero estoy corriendo la carrera y el fútbol ganó ayer en Madrid. ¿Entendéis? Que sea un discurso, que sea razonable y relacionado con el tema de la conversación. Y la otra cosa muy también frecuente es la desorientación en lugares familiares. El salir a la puerta de la calle y perderse en el barrio. Esto es algo que también, o al campo, y personas que les gusta pasear por el campo y hacen rutas y de repente pues no saben volver a casa porque se encuentran perdidos en medio de un paraje que es su entorno habitual, ¿vale? Entonces, en la enfermedad de Alzheimer hemos dicho que se conserva la memoria retrógrada, es decir, siempre vamos a acordarnos de la cara de nuestra madre, porque normalmente varía poco, ¿no? Ya la conocemos mayor y suele variar poco, pero la anterógrada es la que se ve afectada. Aprender cosas nuevas cuesta trabajo e incluso llega a ser imposible, ¿vale? Factores que se deben de tener en cuenta si hay pérdida o no de memoria, pues la edad. Obviamente la edad es un factor y hay que tenerlo en cuenta, pero siempre teniendo en cuenta que no siempre el hacerse mayor va a cursar con un deterioro cognitivo de este tipo. Hacer ejercicio con regularidad es importante, ¿vale? Porque activa, y esto ya se ha demostrado, igual que el nivel nutricional adecuado, ayuda a la salud cognitiva. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque igual que prevenimos el no comer muchas grasas para que no suba el colesterol, pues también hay que hacer ejercicio físico y ayudar con esos suplementos para este tipo de cosas. Las personas con demencia pueden tener calidad de vida y de hecho hay muchísimo dinero invertido en este momento para que la calidad de vida de esos pacientes y sus familiares sea lo mejor posible. Y ahí de nuevo tengo que agradecer el trabajo de las asociaciones porque yo creo que hacen un papel que la sanidad hoy en día no llega a cubrir y las asociaciones apoyan ahí a las familias y a los pacientes y son personas de referencia que hay que apoyar también. Y bueno, aunque no haya un tratamiento curativo, os he puesto ahí una lista, no os voy a aburrir, ¿vale? Pero sí que hay muchos fármacos que ayudan a tratar ciertos síntomas de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenéis que tener claro es que ninguno de esos fármacos cura y ninguno es específico para la enfermedad de Alzheimer o para la demencia en cuerpos de Lewy o para la demencia frontotemporal, ¿vale? Se utilizan un poco como un elemento de rastreo donde el neurólogo pues, va probando a ver cuál es el que retrasa la aparición de nuevos síntomas de la forma más eficiente posible, ¿vale? Y por tanto necesitan un seguimiento. Estoy segura que estáis al tanto de que hay nuevos anticuerpos, nuevos fármacos que están saliendo al mercado y que próximamente, bueno, ya han sido aprobados aquí en España también para su uso en pacientes de Alzheimer, que son anticuerpos monoclonales que lo que hacen es atrapar la proteína beta-amiloide y quitarla de en medio. Claro, si sabemos que hay una proteína ahí aberrante, pues lo que tenemos que hacer es coger la escoba y limpiar. Esos son los nuevos fármacos que están ahora mismo en el mercado. La mala noticia es que no están dando resultados muy buenos. Retrasan algo el envejecimiento, pero no están indicados para todos los tipos de pacientes. Y como curiosidad os diré que bueno, pues hay un gen que todo el mundo sabe que es el gen que está asociado a la enfermedad de Alzheimer, el alelo ApoE4, que si está presente en homocigosis, la persona que lo tiene una posibilidad mucho más alta de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues a esos pacientes no se les puede dar este fármaco, ¿vale? Porque les genera más problemas que beneficio. Con lo cual todavía tenemos ahí mucho trabajo por hacer. Y bueno, con esto espero haber generado alguna memoria bonita esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarme. Y solo os voy a pedir un segundo, porque para mí la memoria hoy y el recuerdo
es para la persona que puso en marcha el Laboratorio de Neuroanatomía Humana, nuestro catedrático, el doctor Ricardo Insausti, mi jefe, mi superjefe, que falleció desgraciadamente el año pasado en La Pollata, trabajando y luchando por seguir adelante, porque siguiésemos adelante con su legado, y espero que seamos capaces pues, de mantener su memoria viva y, sobre todo, pues, de hacer bien el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos justitos de tiempo, pero bueno, nos va a dar tiempo, yo creo, a hacer un par de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano y me acerco y le paso el micrófono. Por aquí. ¿Por allí? Vamos a intentar hacer preguntas cortitas porque vamos muy justitos de tiempo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo cada vez que la escucho amo más al cerebro, porque para mí es el órgano más apasionante del ser humano. Y la he escuchado en varias y, bueno, es increíble todo lo que nos aporta y a mí me sugiere cada vez hacer más preguntas. Solo me voy a ceñir a un par de ellas, porque si no estaríamos toda la tarde solo con preguntas. A ver, ¿en el caso de la demencia vascular hay también una acumulación de proteínas? Sí. Una. Dos, ¿la oxidación normal de la vida cotidiana puede ser también algo que haga que esa acumulación de proteínas todavía se acumule más? Otra, y ya esta va a ser la última. Vamos a ver, perdemos neuronas con el paso del tiempo, pero puede haber una plasticidad en esa interconexión sináptica, ¿vale? ¿Puede suplir una a otra o no? Suple parcialmente. Y ya la última no es una pregunta, sino una sugerencia, que ya que están trabajando con Estados Unidos, que Tran les done el cerebro, porque es muy curioso analizarlo. Me encantaría. Para ver el tipo de persona que es. Y no solamente se puede observar el interés de la sala en cómo está llenísima, sino que muchas personas han apagado el teléfono porque se han escuchado muy poquitos móviles esta tarde. Muchísimas gracias, de corazón. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto siempre venir y ver tanta gente interesada en el estudio del cerebro. Para mí también es el órgano más apasionante de nuestro cuerpo, pero bueno, ahí tiene peleas con el corazón, que también es interesante. Entonces, lo primero es la causa. La causa que da lugar a la demencia puede ser distinta. Por ejemplo, en el caso de la demencia vascular son los ictus. Son problemas en la irrigación que llega hasta el cerebro. En el caso de la demencia por enfermedad de Parkinson, por ejemplo, es la deficiencia de dopamina, porque mueren células específicas de la sustancia negra. En el caso de la enfermedad de Alzheimer es el acúmulo de beta-amiloide y tau hiperfosforilada. Entonces, lo que es distinto en cada demencia es la causa que provoca inicialmente ese daño neuronal. En todos los casos, lo que hay es muerte neuronal. Y esa muerte neuronal se puede provocar por el acúmulo de esas proteínas, por el fallo de la irrigación, como es en la demencia vascular, o, por ejemplo, en el caso de... La pregunta era sobre... El caso de la oxidación, el estrés oxidativo. O cualquier cosa que le pueda hacer daño a la neurona. Entonces, el estrés oxidativo, evidentemente, es uno de los hechos que producen neurodegeneración. El estrés oxidativo es que nuestras mitocondrias, las mitocondrias son las que se encargan que la célula, la neurona, respire, empieza a producir especies reactivas, que lo que hacen es que modifican la capacidad de esa neurona de que respire bien y, como consecuencia, muere. Entonces, el estrés oxidativo también es una causa de muerte neuronal y eso puede llevar a una patología, ¿vale? Entonces, ¿cómo diferenciamos los distintos tipos de enfermedades? Ahí es la complejidad. Las causas pueden ser diversas, los marcadores son diversos y los lugares donde se producen son distintos. Y ahí es donde estamos encajando ese puzzle. Y creo que había una tercera pregunta. La plasticidad. Sí, a ver, eso es un hecho. O sea, antes se pensaba, bueno, de hecho se sabe, que las neuronas, nacemos con un número finito de neuronas, ¿vale? Entonces, todo el daño que le hagamos a nuestro cerebro de jóvenes tiene sus consecuencias de mayores.
Entonces, esto es algo que realmente, por ejemplo, a mí como formadora me preocupa muchísimo. Actualmente tenemos una población joven que fuma mucho, bebe mucho y toma muchas drogas. Y todo eso son insultos al cerebro que matan neuronas. Es cierto que cuando somos jóvenes, igual que con el deporte, nuestro cerebro tiene capacidad de aumentar la cantidad de conexiones sinápticas. Eso es lo que llamamos plasticidad sináptica. ¿Qué ocurre? Que ese aumentar la plasticidad sináptica va asociado a las tareas que hacemos. Si nosotros, por ejemplo, yo que no hago deporte y no voy al gimnasio, pues mis músculos no están ahí como los de, pues no sé, el otro día salió por ahí alguno, Schwarzenegger, ¿no? Que entrena el músculo. El cerebro es un músculo y la forma de entrenarlo es dándole información nueva para que codifique esa información y la retenga. Es decir, hay que entrenar la memoria. Actualmente todos llevamos el móvil en la mano y lo utilizamos para movernos por cualquier calle de Albacete, cuando antes todos éramos capaces de recordar que si tengo que ir al centro, tengo el restaurante X en la esquina de la punta del parque. Y esa era mi referencia para llegar a ese lugar de encuentro. Eso se está perdiendo y eso seguramente va a tener su efecto a futuras generaciones en los procesos relacionados con el deterioro cognitivo. Entonces, sí, la plasticidad hay que trabajarla, hay que entrenarla y por eso se anima no solamente a hacer deporte, sino también a hacer tareas intelectuales. Esto también se sabe. Se han hecho estudios en personas de distintos tipos, digamos, educativos y la gente que lee más, que habla distintos idiomas, tiene menos pérdidas de memoria con la edad. Y eso está hiperdemostrado también. Es decir, que si nosotros activamos cada cosa nueva que hacemos, activa nuestro cerebro. Y eso aumenta la conectividad sináptica y eso es bueno para el cerebro. Eso es un cerebro saludable. Vamos con una última pregunta cortita, por favor. No olvide lo de Trump. Bueno, si me deja, voy yo y se lo saco. Bueno, felicidades por la conferencia porque ha sido muy, muy interesante. Gracias. Yo la pregunta que te quería hacer es si eres optimista en cuanto a la curación, a corto plazo creo que no, pero a largo plazo del Alzheimer, de las enfermedades de demencia. Que si esto tendrá al final cura. A ver, si no fuese optimista no me dedicaría a esto. O sea, yo creo que sí, que la humanidad tenemos la capacidad de crecer, de redescubrir nuevas cosas y de enfrentarnos a los retos. Hace muy poco con el COVID estábamos todos encerrados y la gente que trabajaba y sabía de esa patología fue capaz de sacar una vacuna en tiempo récord que nos sacó a todos de casa. ¿Y entonces por qué se cree que en el año 2050 habrá 150 y tantos millones de...? Porque la esperanza de vida media mundial, a nivel mundial, sobre todo en los países de primer y segundo mundo, ha crecido mucho. Y como el envejecimiento es un factor principal de enfermedades neurodegenerativas, cuanto más mayores nos hagamos, más prevalencia van a tener esas enfermedades. Por ejemplo, en países donde la gente muere joven, pongámonos en África, en algunos sitios de África, pues allí no les preocupan las enfermedades neurodegenerativas. Allí los problemas que tienen son de desnutrición. ¿Entendéis? Entonces también depende un poco del entorno social. Y quería hacerte una pregunta que no sé si es verdad. Igual que dicen, en esta zona, en esta provincia, hay mucho cáncer. Y yo también he oído que dicen, en esta zona hay mucho Alzheimer o en esta zona no hay Alzheimer. ¿Eso es un bulo o es verdad? Es verdad. Hay factores externos, por ejemplo, la contaminación ambiental, que también se ha visto que influye en que se produzcan determinados depósitos aberrantes en el cerebro y eso provoque muerte neuronal. Entonces, por ejemplo, en zonas determinadas donde hay exposición a tóxicos ambientales muy potentes, por ejemplo, zonas industrializadas, hay también mayor cantidad de enfermedades neurodegenerativas. Sí que siempre hay una relación directa con ese tipo de factores. El problema de estas patologías, de todas, es que son multifactoriales. Entonces, por un lado está la carga genética que cada uno de nosotros tenemos. El que llevemos el bono o no llevemos el bono de la lotería. Esos son los genes. Si además el entorno ambiental lo favorece, vamos a tener muchas más posibilidades. Y en este caso, como son enfermedades neurodegenerativas, pues si envejecemos mucho, aumenta también el porcentaje de sufrir este tipo de enfermedades. María del Mar, charlábamos antes de empezar esta tarde la conferencia que tu preocupación era que todos te entendiésemos. Al final, hablar de medicina, hablar de investigación es complicado
Y tengo que darte las gracias en nombre de todos porque has hecho una charla muy accesible y créeme si te digo que nos vamos todos conociendo un poquito más lo que es la enfermedad del Alzheimer y la sintomatología que podemos detectar a tiempo. Muchas gracias. Le voy a pedir a nuestro presidente de ALUEX, a Juan José Caravaca, que nos acompañe porque queremos hacerte entrega de un pequeño detalle en reconocimiento a tu participación en este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, claro. Ahora el fruto. Mientras se hacen la fotografía, les recuerdo que la semana que viene seguiremos hablando de investigación y de conocimiento médico y lo haremos de la mano de Jesús García Guerrero, que nos hablará de la utilidad de las vacunas y de su futuro en la medicina. Muchísimas gracias por su compañía y buenas noches.